bueno, vamos a realizar en primera instancia un ejercicio del tema que acabamos de ver, del modelado de válvulas neumáticas. Entonces, pues la idea es que vayan siguiendo los cálculos para verificar pues eh, cómo se realiza esta parte. Aunque pues creo que ya estarán más acondicionados, más eh, ya o bueno sabrán que no es nada del otro mundo. Simplemente bueno, es calcular los elementos a partir de reemplazar los valores que están ahí. Entonces, bueno, vamos a ver. Una nueva pizarra. Y listo. Entonces, para este ejercicio tenemos una válvula neumática que tiene las siguientes características. Tiene una campana, un diafragma redondo, cuyo diámetro se nos dice que es de 10 centímetros. ¿Mm? Listo. Tiene un resorte que tiene una constante de Hooke de 2.63. 2.63 centímetros, perdón, centímetros, newtons por metro. Y tiene un coeficiente de fricción en la parte del obturador de 0.769 newtons segundo sobre metro. ¿Sí? Eh, y en total la masa del actuador sería de aproximadamente 100 gramos. Entonces, lo que nos dice que sea de 100 gramos es que es una válvula mediana, no es una válvula pequeña, es una válvula más mediana, que pues siempre tiene su, mm, su peso. ¿Mm? Entonces, vamos a poner aquí la presentación. Pues aquí yo saqué el pantallazo de cómo salían las ecuaciones. Y bueno, vamos a ver. Entonces, listo. Entonces la parte de el tau cuadrado se calcula tau cuadrado se calcula mirando el valor de la masa sobre la constante de Hooke multiplicado por nuestra constante gravitacional, que sabemos que en este caso es 1. Entonces, nos quedaría masa, pues obviamente tendremos que dejarla en kilogramos, ¿sí? Todo en unidades estándares. Bueno, K, la constante de Hooke, ya está en unidades estándar, perfecto. Y la constante gravitacional, pues es 1. Ya. Listo. Entonces, esto nos daría. Voy a lo seguimos aquí con la calculadora. 0.1 dividido 2.63 nos daría 38,023 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? Pues bueno, recordemos que newtons es kilogramo
metro sobre segundo cuadrado. Entonces nos quedaría algo así. Kilogramo se cancela con kilogramo, metro con metro nos quedaría 1 sobre 1. Nos quedaría 1 sobre ese cuadrado. Pues que básicamente pues esto se nos convierte en segundos cuadrados. ¿Vale? Listo. Listo, eso sería el primer ítem que acompaña nuestra ecuación diferencial. Ahora, el segundo ítem es 2 cita tau multiplicado por tau, y eso nos dice que es igual a la coeficiente de fricción sobre el, la constante de Hooke. Entonces, ¿cuánto nos daría? Eso nos daría un valor de la constante de Hooke es 0.769 dividido 2.63. Nos daría un valor de 0.769 newton segundo sobre metro. Entonces se cancelan newtons con newtons, metros con metros, y nos quedaría 292.395 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Listo? Eso sería pues el segundo ítem de eh, nuestra ecuación diferencial. Y aquí ya tendríamos, pues ya nos faltaría solamente KB, que es la ganancia estática, que sería A sobre K. Y bueno, entonces para el área, pues ya no nos dan el área directamente, pero nos dan eh, el diámetro, ¿sí? Entonces, pues bueno, recordemos cómo es el área de un círculo. Tendríamos que decir que es pi por r al cuadrado, pero pues aquí no tenemos r, tendríamos diámetro. Sería diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces, sería pi por 0.1 metros sobre 2 al cuadrado sobre 2.63 newtons metro, lo cual nos daría sería 0.05 al cuadrado dividido 2.63. Esto nos daría 2.9986 por 10 a la menos 3. Y esto sí nos daría eh, algo un poco raro, pues metros al elevado al cuadrado, metros cuadrados. Y con este otro metros serían metros cúbicos sobre newton. Normalmente eso dan los valores. Bueno, sí, usted no tendría problema, pues mayor problema. Y listo, esos serían pues los coeficientes de cada uno de los elementos que acompañan la ecuación diferencial.
¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo quedó claro? No, Muchachos, profe, todo bien. ¿todo bien? ¿Todo bien? Listo. Sí, sí, señor, pero claro. Ok. Ahora, bueno, ya sería cuestión de hallar, por ejemplo, lo que es para más o menos conocer cómo nos resulta, pues, de estas ecuaciones. Ya tenemos la ganancia estática. Tendríamos que hallar el tau, ¿sí? Que tau, pues, sería raíz de esto. Entonces, bueno, pongámoslo de otro color. Tau. Entonces sería raíz de ese 38 por 10 a la menos 3. Eso me da 1.94.994 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Es pequeño? Sí, pero en general todos los valores nos dieron pequeños. Entonces, pues, no podríamos asegurar nada. Listo, Tao. Y cita, recordemos que eh, 2 cita Tao es este valor. Entonces, cita será dicho valor sobre 2 por Tao. ¿Cuánto nos quedaría? Sería 292.395 dividido 2 dividido 194.999. Que esto nos daría aproximadamente 0.75. Entonces, con esta cita de 0.75, ¿cómo sería la dinámica de este sistema de segundo orden? Subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Subamortiguado. Sí, exacto. Subamortiguado que recordemos que lo caracteriza un sobrepico, pero pues con un tiempo de estabilización más pequeños. Subamortiguado, listo. Perfecto. Ahora, vamos a probarlo en LabVIEW para ver qué tal funciona. La ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Me falta ponerlo. Sería eh, XDS sobre PDS es igual a. Sería en la parte de arriba 0.0029. Dejémosle así. Bueno, 986. En la parte de abajo sería 0.038 segundos cuadrados, perdón, segundos cuadrados, S cuadrado, más 0.292
S más 1. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a probarlo. Listo. Entonces, para la prueba, recordemos que tenemos que implementar nuestra estructura de Control and Simulation Loop. Listo. Ahora necesitamos una señal de entrada. Una función de transferencia y eh, y un elemento que nos permita graficar. Listo. Entonces, vamos a ver la función de transferencia. Listo. Entonces, según lo que tenemos, esta debería ser ah, 0.0029. Ah, espera un momento, dejamos esto a un lado, esto en el otro y listo. 0.29 2986. eh, Listo. Este es 1, este es 0.292 y este es 0.038. Listo. Entonces vamos a ver el funcionamiento de esta función. Eh,
corrió, sí. Listo. Entonces miremos acá. Pongámosle lupa. Listo. Entonces observemos el comportamiento de esta función de transferencia. O bueno, como tal de la válvula. Empezamos con la señal en 1 y vemos que cambia, llega hasta la ganancia estática y tiene un leve sobrepico que no es muy grande dado que pues su cita no es tan grande y que pues igualmente también la frecuencia no amortiguada tampoco debe ser muy grande, ¿sí? Entonces pues lo que observamos acá realmente es que, bueno, nuestro comportamiento no es tal cual el de una función de transferencia de orden uno, pero de todas maneras, pues no está tan acentuada como otras de orden 2, ¿sí? Vamos a probar qué pasaría si nosotros seguimos el consejo de Sergio de tratar de representar esto como solamente una función de eh, primer orden. Entonces tendríamos que esta ecuación quitarle la parte de acá y dejarla así. Esto obviamente viene a ser una aproximación. Vamos a ver qué tan aproximada está. Entonces sería el mismo valor de arriba sobre eh, esto sería bueno, quitamos esto, nos quedaría solamente 0.292 segundos más 1. Vamos a probar esta función de transferencia a ver qué tal. Entonces esto sería la aproximación. Y la aproximación, a ver, tenemos esta, perfecto. Uy, no. Entonces tenemos que ponerle un bloque de estos. Perfecto. Y construir un arreglo para enviarlo a la figura. Listo. Y esta función tendría que ser sin el valor de A2. Solamente con estos. Listo. Vamos a probarlo. Listo.
nos quedaría de esta manera. Vamos a verlo. Entonces, la azul recordemos que es la señal original de segundo orden y la roja de la de primer orden. Fijémonos que en tiempo de estabilización son muy cercanas entre sí. También, pues, en su subida son muy similares, pero pues el cambio es el sobrepico. Entonces, si este sobrepico no es tan grande, digamos que la aproximación se puede usar. Pero, pues bueno, o sea, realmente no en todos los casos estas condiciones van a suceder. Entonces, pues es mucho mejor tener noción de esto y pues simplemente utilizar la, eh, la señal la señal completa, ¿sí? O sea, la señal de segundo orden. Ya la siguiente aproximación sería simplemente decir que la función de transferencia es una constante, que sería el valor de K de la ganancia estática, pero pues no, eso sí ya realmente desfiguraría todo. Bueno, muchachos, eh, hasta el momento vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido o todo claro? ¿Todo claro? Bien, bien, sí. Ok, listo. Entonces, si no hay preguntas de esto, vamos a empezar con un tema más difícil, más elevado, pero pues que es importantísimo de verlo porque pues es así como se realizan los lazos de control dentro de las industrias. Nosotros hasta el momento hemos visto los lazos, o sea, los sistemas de compensación en lazo abierto. Entonces tenemos una entrada, se lo aplicamos a una función de transferencia y luego tenemos una salida, ¿cierto? Ahora, no es tan sencilla la cuestión, o sea, no es como, ok, bueno, normal, en las industrias reales, pues esto no, o sea, los sistemas de lazo abierto no se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque nosotros, pues bueno, la compensación se puede hacer muy fácil, pero estos sistemas tienden a, si le metemos una entrada muy grande, pues la salida va a ser muy grande. Entonces no tenemos una forma como de escalar que si mi salida se vuelve loca, mi señal de salida, si mi entrada se vuelve loca, mi señal de salida no se vuelva loca, ¿sí? O sea, como que los sistemas de lazo de cerrado lo que tienen es una retroalimentación, que lo que permiten es seguir los cambios para estacionar a un valor de referencia. Tengamos el siguiente ejemplo. Miremos el siguiente ejemplo. Un sistema de lazo abierto es básicamente como si yo recibiera bueno, estoy haciendo, por ejemplo, una subasta. Estoy en una subasta. Yo recibo cierta cantidad de plata, o bueno, yo oferto por el elemento que se está promocionando cierta cantidad de plata. Pero si yo no tengo referencia de en qué valor, pues va la propuesta máxima, para ganarlo, pues yo tengo que básicamente seguir proponiendo.
Y puede que una persona adicional a mí, pues propuso tal valor, pero se quedó ahí. Y yo pues sigo como tonto aumentando el valor de, ¿de qué? De mi oferta, ¿sí? Entonces, para los procesos de la vida real siempre es mejor tener una retroalimentación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una retroalimentación, yo más o menos sé en dónde va la cuenta, pues yo puedo decir, ok, no voy a proponer más hasta que otra persona pues proponga más, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, esta situación pues tendría menos, o bueno, sería menos y un impacto menor para mi bolsillo. Pues lo mismo sucede en los procesos de las industrias. Si de la nada, pues este valor se crece mucho, la salida también se va a crecer mucho y no hay nada que permita decir, oiga, la salida no está como muy grande. Yo no sé, eso me está entrando, ¿sí? El proceso de retroalimentación permite eso, permite saber que nosotros vamos a seguir un valor de referencia a la salida y que independientemente de las perturbaciones que haya, pues nosotros vamos a seguir siempre un valor estimado o un valor de referencia, ¿sí? Entonces, esto sería en lazo abierto. En lazo cerrado, los sistemas pues son mucho más robustos. También se puede poner todo, no solamente un elemento como un sensor. No, podemos poner todo. Mm, Más o menos este sería el esquema. Cambiamos de tener una entrada a tener una, un simple valor de referencia. Llamémoslo acá. Tenemos un error, bueno, tenemos una sumatoria. Bueno, pongámoslo así para que se vea más pro. Suma, resta. Tenemos podemos tener una señal de control. Un actuador. mm, un, una parte de acá. Sería como una suma. Pero, esta entrada sería de, por ejemplo, una señal PDS, una perturbación. Un sistema. eh, y pues ya una salida. Todo esto obviamente retroalimentado por una señal de un sensor. Entonces, normalmente así es que se ven los lazos de control. Qué pena.
en un proceso industrial, ¿sí? Tenemos actuadores, tenemos sensores, tenemos un sistema que puede tener una dinámica diferente a los de los sensores. Tenemos un control que pues aquí es que se haría la parte de compensación. Entonces, pues, y tendríamos una parte de perturbaciones. Entonces, ¿de qué se encargaría el sistema? El sistema se encargaría de seguir un valor, cierto valor de referencia, y que ese valor sea exactamente el mismo que el de salida. Y que independientemente de las perturbaciones que le entren al sistema, nuestro lazo o sea, pues sea lo suficientemente robusto para que dependiendo de la perturbación, pues simplemente este valor no cambie, este valor de salida. Entonces, esos son los sistemas que normalmente se utilizan en la industria, ¿vale? Muchas cosas metidas, muchos elementos metidos y una retroalimentación, sobre todo eso, la retroalimentación. Entonces, vamos a realizar un ejercicio que pues no va a tener todo, pero pues va a tener una parte por ejemplo, de un sensor o de un actuador y una parte de control. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver un sistema más sencillo. Listo. Entonces, para este ejemplo, yo quería realizarlo e intenté anoche realizarlo con estas funciones, pero pues es que trabajar tantos decimales, pues es como, o sea, bueno, me redujo mucho el tiempo para explicar lo demás. Entonces, pues, en este caso, pues voy a poner una estructura y voy a poner una ecuación más sencilla, como que nos permita hacer los cálculos más fáciles, ¿sí? Entonces, vamos a tener un bloque que se llama H1DS y de aquí vamos a sacar nuestra salida y esto va a estar retroalimentado con un H2S y este sistema va a tener una entrada acá. A partir de una entrada, una referencia. ¿Listo? Entonces, no vamos a tocar o sea, por el momento no vamos a poner lazos tan grandes, vamos a poner este lazo muy sencillito. Entonces, ¿cómo se analizan los lazos? Me imagino que ustedes habrán visto antes la dinámica de los sistemas de bloques, o no mucho, o qué tal, como más o menos. ¿Sí o no? Si llegan hasta esta parte en control. Sí, señor, un poco. En sistemas de control. Listo. Entonces, pues no les será tan raro. Igualmente, voy a hacer todo el proceso, pues para que no haya nada raro. De pronto, si a alguien no le ha ido muy bien en esa parte de control, pues bueno, lo menos espero que quede claro con lo que estamos haciendo acá. Listo. Entonces, lo que necesito para empezar a modelar esto, para ver cómo es, o sea, bueno, esta, eh, eh, la idea es que este sistema se pueda condensar en una sola función, ¿sí? En una sola función de transferencia. Entonces, para esto vamos a denominar, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la entrada. Esta entrada se resta con uh, una cierta señal que entra acá y pues aquí nos da la entrada a este sistema. Entonces, aquí vamos a
ponerle un nombre a este valor que es error, ¿sí? Bueno, se llama E. Que nuestro E ds es igual a uds menos lo que venga de acá, que pues en este caso le podemos poner que se llame, no sé, R ds. Menos RDS. ¿Y esa RDS qué viene siendo? Esa RDS viene siendo el valor de la salida multiplicado por la dinámica interna de este bloque. Es decir, YDS multiplicado por H2DS nos daría la señal RDS, la señal de retroalimentación. Y la señal de salida, eso estaría dada por el valor del error multiplicado por la dinámica de este bloque. Entonces sería y a la S multiplicado por H1DS. Listo. Bueno, la idea es que si queremos que este sistema sea básicamente, o sea, bueno, poderlo representar con una sola función de transferencia que se puede, pues tendríamos que dejar todo denotado en función de la entrada, la salida y de los dos bloquecitos. Entonces, tendríamos que quedarnos con solo estas componentes. Bueno, entonces, ¿cómo sería la cuestión? Vamos a utilizar estas funciones uno, 2 y 3. Bueno, en principio vamos a combinar la uno con la 3. Podría ser. Entonces nos quedaría que y de s es igual a el error. Pero el error pues sabemos que es uds menos rds. Listo. Y esto multiplicado por UH1DS. Y luego, pues ya sería solo deshacernos de esta RDS. Entonces combinaríamos la 2 la función, menos, la función que nace de la 3 de la uno y la 3 y la 2 que ya sería y de s es igual a u multiplicado u de s RDS. Ah, perdón, RDS, ¿no? Sí, ¿no? Y RDS es igual a YDS por H2DS. Y luego esto multiplicado por H1DS. Y esto nos daría Y de S es igual a, vamos a multiplicar todo, U de S multiplicado H1 de S menos Y de S H1 de S por H2 de S. Y pasando esto a sumar al otro lado y factorizando nos quedaría que Y de S multiplicado por 1 más H1 ds por H2 ds sería igual a UDS multiplicado por H1 ds. Y si recordamos, pues es en salida sobre entrada. Entonces nos quedaría que
Nuestro sistema se puede ver como una ecuación que junta las dos dinámicas de los dos bloquecitos que la componen. Sería H1 de S multiplicado por 1 más H1 de S por H2 de S. ¿Listo? Y esta sería la ecuación que resumiría todo lo que está pasando en este sistema de retroalimentación. Básicamente lo que compone el cuadrito rojo. ¿Mm? Yo podría ponerlo así. ODS, meterlo a un bloque, eh, este bloque de acá. Y ok, eso sería. eh, esa sería como la forma de resumir todo esto en solamente esto. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profe. Ok, listo. Entonces vamos a verificar. eh, Vamos a verificar cómo se nos ha dado esto. Bueno, si por ejemplo tuviéramos una ecuación, por ejemplo, h de s igual a 2 sobre 4s cuadrado más 2s más 1. ¿Sí? Tenemos esta función. ¿Qué características tiene esa función? Bueno, tau cuadrado sería pues 4, es decir que tau sería igual a 2. 2 zeta por tau sería igual a 2, es decir, uy, miércoles, me faltó. Es decir que tau es igual a 2. 2 zeta por tau es igual a 2 y si tau es igual a 2, pues entonces zeta debería ser igual a 0.5 y la ganancia estática sería de 2. Bueno, si yo tengo esa función y le quiero hacer una compensación para que, por ejemplo, me cambie la dinámica, yo lo puedo hacer a partir de este esquema. ¿Mm? Entonces, yo podría poner que, por ejemplo, este fuera mi sistema y hacerle una retroalimentación con un compensador que sería H2. Entonces, si H1, o sea, H1 fuera la planta, es decir, o bueno, la planta o el sensor, y H2 fuera el compensador, el valor de H2 nos podría permitir que la dinámica de este sistema cambie. ¿Listo? Antes hacíamos los compensadores mirando en función de lo que había antes. Ahorita pues tenemos que hacerlo, pues obviamente tenemos que ver lo que hay antes, pero pues nos vamos a basar más en esta ecuación que nos resulta a partir de este sistema de bloques. No, yo también podría hacerlo al revés. O sea, que H2 fuera mi planta y H1 fuera mi compensador. De hecho, anoche lo hice así, pero
resulta en muchos problemas en algunos casos, más por lo que sale matemáticamente que nada. Entonces, pues vamos a probarlo por esta manera, por este método, y vamos a probar si efectivamente nos da correctamente así. Entonces, eh, esta sería nuestra planta, entonces vamos a dejarle que sea H1DS. Y vamos a hacer las operaciones pensando en eso, que este sea H1DS. Entonces, ¿cómo nos quedaría? YDS sobre UDS, que vamos a llamar desde ahorita TDS para no escribir siempre, es decir, el sistema total, como, bueno, como ustedes lo llamen, sería igual a 2 sobre 4s cuadrado más 2s más 1 sobre 1 más 2 sobre 4s cuadrado más 2s más 1 multiplicado h2ds. Listo. Ahora, vamos a dejar, bueno, toca dejar todo en un solo numerador, un solo denominador, no en una función así de esta manera, porque pues se nos escala mucho, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una suma. Para sumar 1 con esta fracción, recordemos que lo que yo tengo que hacer es dejar todo en el mismo, o sea, con el mismo denominador. ¿Cuál sería el denominador? 4s cuadrado más 2s más 1. Entonces, si lo dejo así, nos quedaría de la siguiente manera. 4s cuadrado más 2s más 1 más 2 por h2ds sobre 4s cuadrado más 2s más 1. Y arriba quedaría sobre 2 sobre 4s cuadrado más 2s más 1. Fijémonos en una cuestión. Nos queda dos fracciones en una sola fracción. Podemos seguir la ley de la oreja y 2 por esto y esto por esto. Y nos quedaría básicamente 2 por 4s cuadrado más 2s más 1 sobre 4s cuadrado más 2s más 1 más 2h2ds multiplicado por 4s cuadrado más 2s más 1. Y verifiquemos que si se está multiplicando arriba y se está multiplicando abajo, pues yo podría cancelar este con este. Y nos quedaría TDS igual a 2 sobre 4s cuadrado más 2s más 1 más 2 multiplicado por h2 de s más s, perdón, h2 de s. Fijémonos en una cuestión. El sistema el sistema total tiene la misma dinámica excepto este elemento. Si este elemento fuera igual a 0, obviamente el sistema nos quedaría con la ecuación estándar que ya tenía, H1. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué nos sirve tener esto acá? Que nosotros podemos modificar los valores
que nosotros queramos modificar en la parte de abajo, ¿sí? Todo poniendo pues una función según lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, alguno bien avispado diría, bueno, si yo quiero que mi función sea críticamente amortiguada, lo que necesito es que de esta función pasemos, por ejemplo, a una función, por ejemplo, bueno, si no quiero modificar eh, tau, pues no lo modifico, pero si tengo que modificar el cita. ¿Para qué? Para que cita no sea igual a 0,5, sino igual a 1, ¿cierto? Ahora, si queremos pasar de esto a esto, pues lo que necesitamos es modificar este h2ds de tal manera que nos dé esta función. ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, la más fácil, la más intuitiva, la más sencilla es decir que h de s sea una función igual a s. Si esto se hace así, hagámoslo con otro color para que se diferencie. Pongámosle si h2 de s es igual a s, la función total nos quedaría así. 2 sobre 4s cuadrado más 2s más 1 más 2s, pues sumaríamos 2s más 2s y nos quedaría 2 4s cuadrado más 4s más 1. Y pues ya modifiqué pues eh, mi función, ¿sí? ¿Y cómo lo hice? Pues con con un compensador. Este sería el compensador que pues diríamos que es derivativo. ¿Por qué? Bueno, pues hasta ahora no lo hemos hablado en forma, pero pues los compensadores que utilizamos en la vida real son compensadores P y D, ¿sí? ¿Qué significa P y D? Bueno, P significa de pro- proporcional y significa de integral y D significa de derivativo. Entonces son un sistema PID, un compensador PID normalmente tiene esta estructura. Es, tiene una parte proporcional, Kp, tiene una parte integral, Ki, sobre S. ¿Por qué sobre S? Pues porque la derivada es S, pues el contrario de la derivada es el integral, pues obviamente será sobre S, más eh, KD multiplicado por S, que sería pues lo que tiene que ver con la parte derivativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué este es un elemento, por qué este es un compensador derivativo? Porque fíjense que solamente utilizaría este componente, o sea, haciendo que Kp sea igual a cero, Ki sea igual a cero. Bueno, pongámoslo acá. Entonces, Kp igual a cero, Ki igual a cero, pero Kd igual a uno. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo,
si yo pongo mi compensador PID, la única variable que tendría un valor no nulo sería el, el- la constante del sistema derivativo, ¿vale? Vamos a probar cómo funciona, pero hasta ahí se entiende, se entiende lo que se ha hecho, muchachos. Sí, señor. Ujú. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a poner otros. Bueno, no mentiras, otro bloque no. Vamos a expandir este. Vamos a copiar, bueno, este esquema. Y entonces quitamos esto, lo ponemos directo. Y le ponemos un en simulación en sistemas continuos. Vamos a ver que además de las funciones de transferencias están integradores, derivadores y también PID. Entonces, este toca ponerse así. Bueno, nos falta una cuestión, nos falta una cosita. Nos falta el sumador acá, en la entrada. Entonces, este sumador lo podemos sacar sencillamente. eh, Vamos acá, le vamos a dar en Signal Arithmetic y pues aquí vamos a ver. Interganancia, sumador y multiplicador. Sumador. Listo. Esta sería mi señal UDS.
Profe, qué pena, no sé si soy el único, pero no estoy escuchando. No se está escuchando. Ay, miércoles, ¿desde qué momento no se escuchó? Desde más o menos cuando dejó de escuchar. Eh, Creo que Nicolás fue el que me habló. Sí, profe, Pero desde hace más o menos cuánto. pues como unos 3 minutos, profe, creería más o menos. Miércoles. No, pero ¿por qué no me avisaron antes? Es que, bueno, qué pena, es que me está molestando la entrada de plug. Me toca mandarle a arreglar. Del computador, ¿no? Creí que eran los audífonos, pero no, es del computador. Entonces, bueno, estaba diciendo que básicamente pues colocamos todo en su sitio, sí, todo tal cual que debería salir. Obviamente pues aquí vamos a tener nuestra salida. Vamos a ponerle un label acá. Eh, eh, no, label. Bueno, esto sería YDS. Entonces tenemos nuestra planta, nuestro sumador. El PID se tiene que conectar de esta manera porque recordemos que las entradas siempre son por la izquierda y las salidas por la derecha. Entonces pues necesitamos, a no ser que este lo volteemos, que pues no es muy, pues como que no tiene mucha idea. Ah, pues Dynamic, ¿cómo sería esto? Wow, no. Démoslo así como está. Bueno, entonces tendríamos que conectarlo así. Y nuestro controlador PID por dentro debe estar de manera paralela para que cada constante sea independiente. Y en dado caso, pues entonces tendríamos que poner, según lo que nosotros ya cuadramos, que la ganancia proporcional sea igual a cero, la ganancia integral sea igual a cero y que la ganancia derivativa sea igual a uno. Lo que nos daría que solamente tenemos ganancia derivativa y que básicamente este bloque sea igual a S. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos claros? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, listo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, vamos a correrlo y vamos a ver qué tal nos sale. Ok, vemos, bueno, no nos es suficiente con el 10. Tenemos que ponerlo más, bueno, tenemos que ponerle más tiempo. Vamos a ponerle que, bueno, que este Control and Simulation Loop no corra de solamente de 0 a 10, sino de 0 a 20 para ver toda la señal. Y listo.
Listo, entonces nos terminaría saliendo algo así. Bueno, pero sáquenos desde 10. Autoscal X. Eso. Listo. Entonces, como vemos, tenemos una función que efectivamente es críticamente amortiguada. ¿Sí? A partir de una función que normalmente no es críticamente amortiguada. ¿Cómo se vería esta función si no tuviera el sistema de retroalimentación y como tal, pues si no tuviera la compensación? Se vería algo así. Copiémoslo acá. La misma planta con la misma entrada y con una salida. Entonces, la primera sería la planta obviamente sin compensar y la segunda sería compensada por un sistema de enlazo. ah, perdón, aquí me falta un elemento que es este. La primera sería sin compensar, la segunda sería compensada con un elemento de enlazo cerrado. Bueno, no sé por qué me salió en tiempo X style en X market formato. No sé por qué me cambió el formato. Qué raro. Tiempo relativo decimal. Ya. Bueno, entonces, de la señal azul, que es obviamente subamortiguada, pasamos a la señal rojita. Y pues, esa sería la forma de verificar que efectivamente mi controlador está funcionando bien. ¿Mm? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O se entiende qué se hizo? O sea, todo esto viene a representar esta ecuación que tenemos aquí. De hecho, si nosotros vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner una función de transferencia tal cual como... bueno. Ay, ¿qué pasó? Momento. Vamos a poner esta señal con la misma función de transferencia que tendría de todo el equivalente de acá y vamos a ver que es exactamente la misma, ¿sí? Reflejándonos que todo este equivalente pues resulta ser una función de transferencia grande, ¿sí? Vamos. ¿Sí ven? Tanto la azul como la roja son iguales. Están una sobre la otra. Entonces, pues eso refleja que efectivamente nuestro, nuestro sistema en retroalimentación con un compensador puede verse reemplazado o bueno, sintetizado en una sola ecuación de transferencia.
Entonces, la idea, muchachos, es que realicemos los compensadores de esta manera. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos con lo que hacíamos antes, los compensadores que teníamos que hacer tenían muchos polos y muchos ceros, es decir, eran complejos en cuanto a su naturaleza, ¿sí? Aquí solamente necesitamos un, un solo elemento, ¿sí? Recordemos que antes multiplicábamos por algo arriba, multiplicábamos por algo abajo, ¿sí? Aquí solamente necesitamos de un elemento y ya. Ahí se hizo la compensación. ¿Mm? Y de hecho esta compensación se puede hacer de muchas maneras. La derivativa es la más sencilla, pero también resulta en la más inestable. ¿Mm? Los compensadores derivativos no son tan estables cuando no tienen una ganancia proporcional o, ¿sí? Entonces, hay veces lo que se hace es utilizar más la ganancia proporcional y la ganancia integral, más que la derivativa. Se busca es que la derivativa pues no interfiera mucho porque tiende a crecer muy rápido y tiende a volver los sistemas inestables, aunque se puede usar, porque aquí lo usamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, por ejemplo, de otro compensador. Si H2DS fuera igual a un valor proporcional, ¿cómo yo podría hacer para que mi sistema cambie o sea, si esto no tuviera ni siquiera ninguna S, ¿cómo cambiaría la, eh, cambiaría la dinámica de mi sistema? Bueno, miremoslo a ver. Entonces, tenemos que cuadrar. Aquí fue muy fácil saber que necesitamos un, eh, una, una proporcionalidad en la derivativa de 1 para que se multiplicara 1 por s, 2 por s, 2s, 2s más 2s, 4s. ¿Mm? Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar esto, pues entonces, bueno, de por sí, pues ya de una vez les digo, esto nos va a cambiar muchas cosas, pero pues vamos a verificarlo. Entonces, nos quedaría una función como esta, TDS igual a 2 sobre 4S más 2S más 1 más KP. Que KP todavía no he definido su valor, pues para probar pues cómo me cambia mi señal. Entonces, bueno, yo tengo que recordar que mi forma canónica respeta que la parte que no tiene ninguna S sea igual a 1. ¿Sí? Perdón, aquí me falta un 2, me falta un 2. 2 kp. Entonces, yo tengo que hacer que pues este ítem de acá pues sea igual a 1, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, simple. Divido todo entre este valor. Entonces, divido la parte de arriba. 1 más 2 kp. Y divido la parte de abajo. Nos quedaría 4 sobre 1 más 2 kp multiplicado por s cuadrado más 2 sobre 1 más 2 kp por s y nos quedaría 1 más 2 kp sobre 1 más 2 kp, que pues ya sabemos que, bueno, esto se puede, bueno, que nos daría igual a 1, ¿no?
Entonces, lo que haríamos sería modificar el valor de Kp dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Si nosotros necesitáramos que, por ejemplo, pues bueno, ya lo vamos a ver, pero me lo ponemos. Bueno, por ejemplo, si nosotros necesitáramos que esto sea igual a cierto valor, pues entonces tenemos que, o sea, lo podemos poner acá. Por ejemplo, miren, 2 cita tau sería igual a 2 sobre 1 sobre 2kp, ¿cierto? Ahora, eh, querríamos que nuestro cita sea igual a 1, ¿no? Entonces, si cita es igual a 1, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 2 por 1 multiplicado por tau igual a 2 sobre 1 más 2kp. Y pues entonces tau debería ser 1 sobre 1 más 2kp. ¿Mm? Ese es el valor que debería tener tau. Pero si nosotros observamos, tau ya tiene otro valor. Tau cuadrado ya se nos dice que es 4 sobre 1 más 2kp. Entonces, si le sacamos la raíz, sabemos que eh, tau debería ser igual a eh, raíz de 4 sobre 1 más 2kp. Y esto sería 2 sobre 1 eh, raíz de 1 más 2kp. ¿Listo? Entonces, tengo por un lado cuánto me debería dar el valor de tau y tengo por otro lado cuánto también me debería dar el valor de tau, ¿sí? Es decir, yo podría sacar de acá, juntando estas dos ecuaciones, una sola ecuación que me denota cuánto tendría que ser mi Kp. Entonces, pasamos a multiplicar este, pasamos a multiplicar el otro, entonces nos daría raíz de 1 más 2kp debería ser igual a 2 más 4kp, ¿cierto? Entonces esto se nos convierte en un sistema de hecho, pues de segundo orden. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, pongo al cuadrado en ambos lados, me quedaría 1 más 2kp, ¿sí? Si elevo al cuadrado a ambos lados, me quedaría 1 más 2kp igual a 4 más, sería 16kp más 16 al cuadrado kp, ¿sí? Y esto sería
si lo pongo así como una función cuadrática, nos quedaría, eh, perdón, 16, esto es kp al cuadrado. Entonces, sería 16kp al cuadrado igual a, oh no, perdón, más 14p al cuadrado, perdón, 14p más 3 igual a 0. ¿Sí? ¿Queda claro de dónde encontré esta ecuación? ¿O realmente no? Ha venido haciendo compleja la cosa. Mm. Pero bueno, espero que todavía vayamos todos. Bueno, entonces solucionar este sistema de ecuaciones nos permitiría saber el valor el valor de Kp que nos sirve pues para poner en nuestro PID y que nos modifique y que nos permita tener un sistema críticamente amortiguado. Entonces, si yo lo resuelvo, 14 por x más 3 igual a 0. Listo, a mí me da que Kp debería ser igual a, bueno, una raíz me da igual a menos un medio y otra raíz nos da igual a menos 3 octavos. Ok, listo. Entonces vamos a probarlo con una de las raíces. Vamos a quedarnos con... Bueno, vamos a probar. Vamos a probar cómo nos iría con este. También las ganancias pueden ser negativas, eso no tiene ningún problema. Eh, entonces, si este Kp fuera 1 sobre 2, nos quedaría toda la ecuación. T de S sería igual a. Entonces, nos quedaría 2 sobre 1. Más bien, bueno, más bien copiemos esto. Entonces sería T de S igual a 2 sobre 1 más 2 por 1, 1 sobre 2 negativo, pues sería menos 1. Ok, creo que queda claro que esto no nos serviría. ¿Por qué? Porque pues nos daría un número dividido cero. Entonces, bueno, para este sistema, este podría ser una solución, pero para el que estamos trabajando, pues no. ¿Por qué? Porque nos daría una solución trivial y pues eso no nos puede dar. O sea, no nos puede dar un número dividido cero. ¿Sí? Entonces,
tendríamos que utilizar menos 3 octavos. Entonces si esto nos queda así, menos 2, o bueno, más 2 por 3 octavos sobre, bueno, miremos cuánto nos da esto. 1 más 2 por 3 octavos debería ser igual a 1 más 3 cuartos. Y 1 más 3 cuartos, 3 cuartos es 0.75, entonces esto nos debería dar 1.75. Listo. Entonces, hagamos los cálculos de una vez. Entonces sería 2 sobre 1.75. Nos quedaría 1.14. Aquí abajo sería 4 sobre 1.75 s cuadrado más 2 sobre 1.75 s más 1. Y esto nos daría igual a 1.14 sobre 4 dividido 1.75 sería 2.2857. Bueno, dejémoslo aproximado. 6. Aquí me falta un 2. Con este 2. S cuadrado más 1.142s más 1. Listo, esa sería la ecuación que nos resultaría que supuestamente es críticamente amortiguada. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces, pues, lo que tendríamos que hacer acá sería probar que hacer que nuestro P&D, perdón, nuestro PID ya no tenga ganancia derivativa, sino tenga una ganancia proporcional a menos 3 octavos es 3 dividido 8, 0.375, ¿sí? Listo. Y vamos a probarlo. Bueno, vamos a probar el funcionamiento. Y veríamos que efectivamente pues nos da una wow, no sé por qué esto me dio así en esta gráfica, pero en esta, que es la que estamos tratando, bueno, el plot 1 tiene el sistema como antes lo habíamos hecho con una función derivativa. Pongámosla acá, derivativo. Y el segundo lo tenemos con una acción meramente proporcional. Obviamente esa acción proporcional nos repercute en un cambio, ¿sí? En varios valores, en el valor de estabilización, en el valor de el tau, ¿sí? Cambiaría bastante. Pero si nosotros apreciamos, igualmente es una función críticamente amortiguada. Wow, no sé por qué no me da aquí en 8. Si debería dar en, según cálculos, debería dar en 1.1402. Eso sí tendríamos que revisarlo. Pero pues básicamente
Básicamente ahí está funcionando. Sí. Mm, Qué raro. ¿Será que... No, mentiras. No, ahí está bien. Bueno, tocaría revisar por qué da escala hasta ese valor. Pronto algo que yo omití en mis cálculos, me enfoqué más en la parte de abajo que en la parte de arriba, pero bueno, ahí nos da nuestra función críticamente amortiguada. En resumen, muchachos, y hago énfasis en vos para que se despierten. Hay los compensadores P y D pueden utilizarse de diferentes maneras. De acción derivativa, de acción proporcional, de acción integral o combinadas. ¿Sí? Cada uno pues tendrá o sea, tendrá su dificultad eh, y su facilidad de implementar. Los sistemas derivativos no son fáciles de implementar, pero sí nos permiten hacer cálculos muy sencillos. Los sistemas proporcionales son los más fáciles de implementar, pero pues bueno, o sea, los cálculos para hallarlos son difíciles y nos sale, o sea, nos tocaría hacer una compensación porque el valor de resultante pues resultó muy alto y porque también cambió mucho la dinámica del tiempo de estabilización, pero bueno, cambió también de que sea subamortiguada a que sea críticamente amortiguada. Entonces, eso en general, ¿se ha entendido, muchachos? Sí, profe, la verdad, sí, por mi parte. Ok, Sí, señor. listo. Lo que hay que caer en cuenta es en eso. Ya lo demás es matemático, ya lo demás es como meramente hacer cálculos y eso, pero básicamente pues lo que hay que ver es que, listo, podemos implementar nuestras compensaciones cuando lo hacemos en lazo cerrado. Ahora, ¿cuál sería la tarea del día de hoy? ¿Cuál sería el taller que voy a dejar? Bueno, voy a dejar un ejercicio tal cual como el que hicimos en la primera parte de lo que respecta a la parte práctica de la componente teórica, ¿sí? Que es un ejercicio de modelar una válvula a partir de ciertos valores. Entonces, los valores acá los tengo. Listo. Entonces, estas serían las características de la válvula neumática que ustedes tienen que hallar la función, tienen que hallarle la función de transferencia y tienen que, pues, probarla en lo que es LabVIEW. ¿Listo? Luego deben hacerle una compensación tal cual como yo lo hice acá, en lazo cerrado. ¿Listo? Entonces, para hacerlo pueden valerse de utilizar derivativos, utilizar productorios o utilizar integrales. O sea, pueden hacerlo de cualquier manera. Ya les digo, les spoileé de una vez, como les he dicho antes en la clase. El más sencillo es el derivativo, ¿sí? Porque directamente ataca donde nosotros necesitamos, que pues es el cita, ¿sí? Entonces la idea es que, bueno, obviamente ustedes hallan el sistema de la válvula y van a hacer la compensación tal cual como yo hice acá para que el sistema resulte críticamente amortiguado, ¿vale? Entonces sería como el ejercicio que hicimos hace 8 días, o que bueno, que es para hoy, para entregar para hoy, pero en vez de hacer una compensación en lazo abierto, sería una compensación en lazo cerrado con un PID.
¿Listo? ¿Se entiende el ejercicio, muchachos? Listo, profe. ¿Listo? ¿Todos bien? ¿O hay alguien que no haya entendido? Diga ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Claro? Bueno, igualmente yo trato de redactar muy bien el ejercicio por si a alguno le queda duda, pues para que se vean las condiciones pues que debe tener. Pero básicamente es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, pero esta vez con modelando una válvula neumática y implementando el sistema en lazo cerrado, con una compensación, obviamente, en lazo cerrado. ¿Listo? Listo, listo. Bueno. Bueno, muchachos, pues eso sería todo eh, por el día de hoy. Eh, pues si no hay más dudas, no hay más nada, pues ya podríamos dejar hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención. En caso de que resulte alguna sesión de laboratorio, yo les estaré comentando a su tiempo. Si no, pues nos veríamos la próxima semana aquí mismo. ¿Listo? Listo, profe, Listo, profe. gracias. Vale, profe. Vale, Listo, profe, muchachos. muchas gracias. Muchísimas gracias. No se olviden de subir la tarea que es para hoy y de mirar la tarea para la próxima semana. Que pues, obviamente, si hay dudas, todo se responderá ahí o en las sesiones de tutorías. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta Muchas Hasta luego. gracias. luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, buena tarde. Bueno, gracias. Mm.